Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video. Bien, en videos pasados vimos cómo funcionan la función índice y la función coincidir. Vamos a combinar esto en una sola función o en una fórmula única para poder realizar una búsqueda automatizada e inteligente para no tener que pensar tanto en los parámetros que nosotros tenemos que poner en la función de índice. Bien, vamos a realizar un pequeño ejercicio para ver cómo esto funciona y poder automatizar sus hojas de cálculo. Bien, por favor, si les está gustando este contenido, suscríbanse, denle like, activen la campana de notificaciones para poder recibir las notificaciones de los videos. Y bueno, en este momento vamos a comenzar. Acompáñenme. Bien, vamos a continuar con nuestros ejercicios que estamos realizando. En el video anterior vimos cómo funciona la fórmula índice y en video previo a él vimos cómo funciona la función coincidir. Aquí vamos a hacer la combinación de las dos para poder realizar una búsqueda inteligente, solamente obteniendo dichos parámetros para realizar las búsquedas sin tener que proporcionarle el número de la fila o el número de la columna, sino realizar una búsqueda dinámica dependiendo dónde se encuentre el dato que nosotros estamos buscando con base a referencia de la fila y la columna que nosotros vamos a buscar. Vamos a hacer esto con un ejemplo. Aquí vamos a utilizar primero nuestra función índice para realizar como una búsqueda de plano cartesiano, donde vamos a localizar una coordenada de un eje X y una coordenada de un eje Y. Nuestra función índice nos pide una matriz. Vamos a seleccionar aquí esta matriz que se encuentra aquí. El número de fila normalmente nosotros colocamos que estábamos buscando, por ejemplo, si queríamos obtener el dato de ingeniero, teníamos que indicarle que se trataba de la cuarta fila y se trataba de la tercera columna. Y nos devolvía ingeniero, ¿no? Es esta celda de aquí, es la cuarta fila, la tercera columna y nos devuelve el valor de ingeniero. Aquí lo que estamos buscando obviamente es que nosotros no tengamos que poner estos números de aquí, sino que automáticamente se localice cierta información y con esa información nosotros podemos ir a localizar el dato que nos interesa. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Aquí esto lo vamos a reemplazar, tanto estos números de fila y número de columna, y vamos a poner la fórmula de coincidir. Y con la fórmula de coincidir vamos a automatizar este proceso. Bien, coincidir nos pide lo siguiente, nos pide que nosotros agreguemos en el número de la fila, que es en el parámetro que nos encontramos, vamos a localizar el número de la fila que nosotros queremos encontrar. Para este motivo, nosotros vamos a tener que indicar, por ejemplo, voy a hacerlo a partir del nombre. Entonces, a partir del nombre, yo voy a seleccionar estos datos y le voy a indicar, eh, bueno, más bien primero me pide aquí el dato que yo quiero localizar, el valor buscado. El valor buscado va a ser el nombre de Andrea. Con el dato de Andrea voy a realizar la búsqueda para encontrar cierta información. Después me pide la matriz va a ser esta tabla que se refiere a la columna donde se encuentran estos datos. Y el tipo de coincidencia es exacto. Bien, eso ya lo hicimos para localizar a partir de Andrea. A partir de Andrea a mí me interesa saber donde vive Andrea es la ciudad. Entonces, después me pide que arroje la información del número de columna. Para arrojar el número de columna también lo voy a hacer con la función coincidir. Y la función coincidir también me está pidiendo el parámetro del valor buscado, que va a ser el valor buscado del nombre de la columna. A mí me interesa obtener el dato del trabajo. También me está indicando o me está solicitando la matriz donde voy a realizar dicha búsqueda. Selecciono de la celda A1 hasta la D1, donde se encuentra mi referencia del nombre de las columnas donde yo quiero localizar el apartado del nombre de trabajo. Y aquí la coincidencia también va a ser exacta. Si yo, obteniendo ya este punto en el sistema de planos cartesiano, me arroja que Andrea trabaja como constructor. Si yo, por ejemplo, quiero que me busque, en este caso, el dato de Mario, aquí modifico y coloco Mario, y me dice que Mario trabaja como médico, porque intersecta en un eje, en un plano cartesiano de coordenada ejes X y eje de Y, donde el eje de las X es trabajo y de las Y es Mario. Es decir, Mario trabaja como un médico. Si yo quiero que investigue, por ejemplo, dónde trabaja Jonathan, o de qué, más bien,
qué oficio tiene Jonathan, me indica que Jonathan es un abogado. Jonathan tiene el trabajo de un abogado. Lo mismo si yo busco, por ejemplo, a Vianel, al colocar aquí a Vianel, me va a indicar que Vianel trabaja como un empresario. Si yo en vez de querer investigar el dato del trabajo de Vianel, quiero investigar dónde vive, la ciudad, aquí corrijo y entonces le pongo que me busque la ciudad y dice que Vianel tiene trabaja o más bien se encuentra viviendo en la ciudad de París. Si quiero que me investigue su escolaridad, aquí modifico y le pongo escolaridad y me arroja que ella tiene hasta la nivel secundaria. Igual, si por ejemplo vamos a investigar el caso de Andrea, modifico aquí Andrea y Andrea llegó hasta la preparatoria. Si por ejemplo quiero saber de el trabajo de Andrea, bueno, modifico aquí este apartado y le pongo trabajo y también me indica que Andrea trabaja construyendo. Es decir, que aquí ya tenemos un sistema inteligente. Nosotros ya no tenemos que indicarle la fila o la columna donde tiene que realizar la búsqueda, porque lo único que estamos indicando aquí con la función coincidir combinada con la función índice, coincidir nos va a indicar el número de fila donde nosotros queremos extraer la información y el apartado de la columna también lo vamos a utilizar con la función coincidir para que nos indique dónde se encuentra o en qué columna se encuentra la información, que en este caso es la columna de trabajo donde queremos extraer la información. Es por eso que si ustedes ya ven el video de índice y coincidir y nosotros combinamos estas dos fórmulas, nos puede entregar una forma más automatizado para poder extraer cierta información. En el caso de las columnas no vamos a tener que indicar ni el número ni tampoco en el caso de las filas. Si nosotros llegáramos, por ejemplo, y moviéramos el apartado de las columnas, por ejemplo, aquí trabajo lo transpongo y pongo trabajo en la columna B y ciudad lo pongo en la columna C, no va a afectar nuestro resultado porque va a ser la búsqueda no tanto por el número de fila o número de columna exacto, sino por dónde se encuentra el dato que nosotros estemos buscando. Quiere decir que si yo, por ejemplo, modifico aquí y yo muevo esto, lo muevo acá. Aquí, por ejemplo, vamos a dejar aquí vamos a mover esta columna y la vamos a poner aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Y sin embargo, sigue funcionando. Yo acabo de modificar el orden de mis columnas y sigue funcionando. Porque no importa en dónde se encuentre la información, lo importante es que se va a realizar una búsqueda y cuando encuentre dicha información va a darnos el resultado correspondiente. A pesar de que yo moví y la columna trabajo se encontraba en la columna C, lo moví a la columna B, no importa, porque esto es un proceso más automatizado que no es afectado por cambiar el orden del dato que estamos buscando. Ya no tenemos que poner un valor como 3 o 4, sino simplemente colocamos el valor que queramos buscar y con base a encontrar ese dato nos va a hacer esa búsqueda inteligente que nosotros queremos realizar. Algo que también nosotros podemos hacer aquí es, lo estamos realizando la búsqueda a partir de el registro de nombre, que en este caso estamos buscando el nombre de Andrea y a partir de Andrea estamos intentando localizar su trabajo, su ciudad o su escolaridad. Pero yo también puedo intentar localizar a partir de un oficio. Por ejemplo, si aquí yo modifico y le pongo aquí y me investigue sobre el ingeniero, obviamente aquí tendría que modificar mi rango de búsqueda y va a tener que hacer sobre esta columna de aquí, que es la de trabajo, donde se encuentra el apartado de ingeniero. Sobre el apartado de ingeniero me va a indicar con ese apartado el trabajo que tiene la persona que es ingeniero, que obviamente me sigue devolviendo ingeniero, porque el ingeniero, su trabajo es ser ingeniero. Pero si aquí yo modifico el apartado de escolaridad, entonces me dice que el ingeniero llegó a la licenciatura, porque sigue siendo un plano cartesiano, donde aquí me ubica este apartado de ingeniero, escolaridad, y me indica que el ingeniero terminó hasta la licenciatura. Si aquí yo modifico y pongo abogado, entonces me va a indicar que también el abogado llegó hasta la licenciatura. Si yo, por ejemplo, investigo sobre el médico,
entonces me indica que el médico obtuvo hasta llegar hasta la maestría. Lo mismo, si queremos hacer un ejemplo más, podemos hacer esta modificación y puedo hacer que el rango lo haga sobre a partir de la ciudad donde se encuentra la persona. Selecciono la columna de la ciudad y sobre la ciudad voy a realizar dicha búsqueda. Y le pongo que, por ejemplo, investigue a la persona que se encuentra en Tijuana y quiero que me vaya y en este caso me vaya a obtener el apartado, por ejemplo, del nombre. Por ejemplo, la persona que vive en Tijuana se llama Mario, ¿no? Es lo que nos está arrojando esta fórmula. Es decir, aquí modificamos que la persona que está en Tijuana me busque su nombre y el nombre se llama Mario. Si, por ejemplo, yo hago la búsqueda aquí y le indico que investigue a la persona que vive en Roma, ¿cómo se llama? Aquí pongo, por ejemplo, Roma y me va a indicar que la persona que vive en Roma se llama Rodrigo. Quiero que me investigue cómo se llama la persona que se encuentra en Sydney. Aquí modifico y coloco Sydney. Y aquí es con I. Y dice que la persona que vive en Sydney se llama Jonathan. Aquí podemos hacer tanto búsquedas a la izquierda y búsquedas a la derecha. Aquí nosotros lo que tenemos que modificar en nuestra función coincidir simplemente es indicarle sobre qué valor vamos a buscar, tanto en la fila y también con la función coincidir vamos a buscar sobre qué valor en la columna vamos a realizar esta búsqueda para dejar un proceso inteligente y automatizado. Bien, y bueno, ya lo vamos a dejar hasta aquí. Vimos cómo funciona combinando la función coincidir con índice para realizar una búsqueda inteligente. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para poder seguir recibiendo las notificaciones de los videos. Y no me queda más que agradecerles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.